¿Por qué no me avisaron que iba a tener que llorar en este momento? Lo siento, pero quizás en otro momento hago este análisis. Hoy desisto completamente. Hoy, gracias a estas recomendaciones que han dejado en el último video y el primero que hicimos en el canal acerca de la cantante Lady Gaga, hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente su versión en vivo de la canción Happy Mistake en el programa de Jimmy Kimmel, que dice de la siguiente manera. Arrancaron con unos buenos gritos. Ok, ya tenemos una introducción de guitarra muy tranquila con la luz de fondo enfocándola a Lady Gaga, que parece que tiene el pelo rojo en esta ocasión, en la canción que hemos analizado previamente, que si no la viste todavía la vas a poder disfrutar luego debajo en la caja de comentarios, en la caja de descripción. Pero parece que comenzamos con la famosísima progresión del pop, ¿no? De hecho, hay una canción de nuestro power trio favorito que se llama The Warning, la canción se llama Evolve, que en la estrofa tiene esta misma progresión de acordes, la menor, do mayor, sol mayor, fa mayor. No importa, sé que no les interesa mucho a veces el tema de los acordes, pero es mi área, así que lo voy a comentar al respecto. Pero arranca muy bien, a ver cómo comienza a cantar Lady Gaga, porque estimo que ahora viene directamente la estrofa. ¡Qué hermosa versión! Fíjate que está cantando en vivo, no es la Lady Gaga tragicómica de alguna forma o bien oscura que habíamos escuchado en la otra canción. A ella, por supuesto, que ya la conozco porque es tremendamente famosa, pero nunca nos habíamos sentado en el canal a escucharla detenidamente como empezamos a hacer hace relativamente poco. Sigue la misma progresión de acordes y la voz de ella que está en la zona... Sí, de la mitad del piano en la zona de la cuarta octava, muy relajadamente cantando esta hermosísima balada. Si sabes de qué se trata la canción, déjalo escrito debajo en los comentarios porque estoy seguro de que sabes de qué trata. Así que más allá del título y de que escuchemos la letra, yo me voy a concentrar en la música porque va a ser tu responsabilidad y tu tarea en esta ocasión describir sobre qué trata la canción para que todos estemos al tanto del mismo. Hermosa versión, está cantando divinamente bien, muy tranquila, muy relajada. Siempre sobre los mismos acordes. Fíjate, todas teclas blancas del piano. No hacen falta muchos acordes para hacer una canción bellísima, sobre todo cuando tenés una voz tan delicada, pulcra y que llega al alma como la de Lady Gaga. Creo que nunca la había escuchado en una canción de estas características, sí en algunas otras más rimbombantes, así de pasada, o porque algún conocido me hacía escucharla, pero nunca la había escuchado en este contexto y debo admitir que me gusta mucho y tiene una voz muy particular, pero muy suave a la vez. Te recomiendo desde ya que utilices auriculares. Go on, ahí bien abajo, bien grave, hermosísimo. ¿Escuchaste eso? Es una canción muy sutil. Entiendo que esto jugaría más una suerte de preestribillo, precoro. Tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, tan. No, tiran, tira, taran, 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 tan, tan. Y para mí que resuelve acá. Tan, porque pasa el re menor y después hace ese re disminuido. Aparece este acorde. Viste que son dos acordes muy oscuros y hasta melancólicos. Podría ser un fa menor, porque tiene casi la misma fisonomía, salvo una nota, que es un montón de diferencia, pero lo que se escucha es el descenso del la, y ahora debería resolver. Estimo, me gusta mucho. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, ya sea sobre Lady Gaga o sobre cualquier otro artista que sea de tu interés, pero seguramente si estás acá es por Lady Gaga, así que recomendame una canción de ella. ¿Por qué no me avisaron que iba a tener que llorar en este momento? Lo siento, pero quizás en otro momento hago este análisis. Hoy desisto completamente. ¡No, God!
Y bueno, después de sacarse las lágrimas vamos a volver a esto que fíjate que no hace falta que escuches la letra para escuchar solamente la melodía con esa voz tan prístina que tiene Lady Gaga para que se te caigan las medias básicamente. Vuelve al mismo, mirá. Do mayor hace cosas rarísimas en la armonía. Está en do mayor y hasta ahí estamos todo bien, todas teclas blancas. Pero pasa este mi mayor y clava el do en la melodía y se genera este acorde, que es un acorde aumentado, que suena trágico para resolver al si. Bellísima construcción. Y esto es el estribillo, fíjate que está ahí hermoso, hermosísimo. A ver. Y resuelve la progresión efectivamente. Uno pensaría que después de este acorde tan tenso, reposaría en el la menor, ¿no? Que usaría este acorde como lo que llamamos habitualmente un dominante secundario. No importa, no viene al caso, pero uno espera que de acá resuelva acá. Chim pum. Se escucha esa tensión que se relaja. Sin embargo, del mi mayor van al fa y después resuelven al do. Taratán, y resuelve como más alegremente, ¿no? Como que uno piensa que ese es un error, pero que resuelve felizmente. Es maravilloso todo esto. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en la descripción. Me está gustando mucho esto y esta dinámica que estamos teniendo descubriendo, bueno, no descubriendo nuevos artistas, pero sí trayendo nuevos artistas al canal que no hemos analizado previamente. Calculo que se entiende lo que estoy diciendo. Y recién ahí vuelve a resolver en el primer la menor, que es donde comienza otra vez la segunda parte de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis-reacción sin estos cortes comerciales y que sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además, como te dije previamente, vas a poder solicitar cualquier tipo de reacción, análisis musical del artista de tu interés para que lo escuchemos de corrido y hagamos un análisis en sintonía y que además ese video sea dedicado especialmente para vos. Continuemos. Y fíjate la diferencia, en la primera vuelta todo está mucho más mesurado, mucho más relajado, más tranquilo, más parsimonioso de alguna forma. Y acá cuando pasa por estos dos acordes tan raros y llamativos y a la vez hermosos, resuelve la tensión con un grito para ingresar nuevamente al estribillo resolviendo en do mayor. Fíjate cómo el acorde más común, habitual, utilizado y reutilizado del mundo, sin embargo conserva esa belleza única que lo caracteriza, que es cierta liviandad y profundidad en su toque a la vez. Así que vamos a escuchar cómo encara este nuevo estribillo la maravillosa Lady Gaga. Y ahí clavó el grito rockero hermoso, con lo mismo que pasaba antes, quebrando su voz para que esta parte suene todavía más desgarradora aún. Me ha gustado mucho esta canción hasta ahora. Fíjate que en términos armónicos no es para nada compleja y sin embargo reside en ella una gran belleza. Y me quedo en verso lo que acabo de decir. Muy bien. Porque pasa por acordes que son básicos, todos de 3 notas, y que se pueden tocar tranquilamente, así que si tocas algún instrumento, podés tocarla tranquilamente la canción si te gusta Lady Gaga. Decíamos la menor, do mayor, sol mayor, fa mayor. Luego en el preestribillo re menor, re disminuido, que baja al do mayor, mi mayor y después al fa para volver al do, todo hermoso. ¿Hay alguna otra versión de esta canción? Porque honestamente es la primera vez que la escucho, no la conozco. Si está la versión de estudio o alguna versión más rockera o más oscura, incluso más power, por favor deja el link o dejalo escrito debajo en los comentarios. Y ahora pasamos a una sección un poco más
esperanzadora de alguna forma, acercándonos al final de la canción. Es paradójico esto, porque no está reutilizando el estribillo hacia el final de la canción, es decir, acaba de terminar el estribillo y pasamos a esta suerte de sección C, porque teníamos la introducción, las dos estrofas, el precoro o preestribillo, el estribillo, y luego se repetía ese ciclo sin la introducción que no volvió a aparecer ni siquiera en forma de puente instrumental. Y ahora tenemos esta sección C que es más abierta, más brillante porque está utilizando acordes mayores, Fa mayor y Do mayor, que esto es lo que se llama cadencia plagal habitualmente, cuarto primero, y que suena... Como son dos acordes mayores, más abierta, esperanzadora, y parece que va a tener un final feliz esta canción. Y además fíjate que pareciera que no hace ningún esfuerzo en cantar como lo hace. Es también, además de una gran cantante, bueno, ya sabemos que es actriz, ¿no? Pero me parece que el nivel de interpretación dramática que tiene, más allá de sus dotes actorales en términos musicales, es muy interesante también, porque es alguien que se nota que se compenetra completamente con lo que está diciendo y haciendo, además de que es una gran música, porque yo la conocí en su primera época, cuando solía tocar más el piano que hacer otras cosas, y sin embargo, calculo que sigue tocando el piano, por supuesto, pero se dedica más a cantar porque parece que es lo que más le gusta hacer, y sin embargo, como pianista también era una gran pianista, y las composiciones que hacía en términos pianísticos resultan muy interesantes y tocables a la vez, porque no solo resulta o suena interesante, atractivo, lindo si querés, sino que es tocable, y eso es muy importante, sobre todo de una canción pop, que sea tocable para que se pueda reproducir y uno pueda sentarse en su instrumento y tocarla tranquilamente. Ahí uno esperaría, después de esto, yo digo esperaría como si todos esperáramos lo mismo, es un decir, quizás estoy pensando en voz alta, pero después de ese Fa que se queda clavado, uno podría hacer tranquilamente el Fa menor, el cuarto mayor que pasa a cuarto menor. Escucha esto. ¿No suena precioso? Por supuesto que suena precioso y no es un invento mío, es la música, así funciona la música, ¿qué te puedo decir? Afortunadamente. Pero bueno, estamos en el final de la canción, acaba de terminar esta segunda parte de parte C, porque la han hecho dos veces, esto que sonaba más heroico o abierto o esperanzador, quizás esa es la palabra adecuada, y ahora estamos en el final de la canción donde la onda de audio se achica un poco, así que calculo que será una coda, que es la última parte de una canción que puede existir o no, y que puede o no agregar información adicional. Vamos a ver qué elemento decide utilizar Lady Gaga en esta sección. Claro. Fíjate que la parte también más esforzada, más emotiva, es cuando pasa a ese acorde, porque claramente es un acorde de tensión con una melodía tremendamente delicada y bella, de tres notas, do, si y la, pero cuando está superpuesta esa melodía tan tranquila, sutil, con un acorde que le genera tensión y que después la resuelve, uno no puede más que quedar embelesado con esa aproximación melódico-armónica que hace en esta parte y que muy inteligentemente decide reutilizar esta sección que es la más icónica, a mi parecer, de la canción, incluso más que el estribillo, porque uno se va a acordar más de esto que del estribillo en sí, y la han utilizado para la coda final. Hermoso. Y termina en Do mayor, una canción que tiene ciertos aires tristes, pero que felizmente comete el error de terminar en un acorde mayor para despabilarnos y quitarnos cualquier tipo de melancolía de encima, porque sabemos que al final, cuando volvemos a Do mayor, todos podemos ser felices más allá de que nos equivoquemos. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Lady Gaga, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.